Lito, Dios te bendiga. Podemos mirar aquí a todos los televidentes de YouTube. Bienvenido a tu programa. Y cuéntanos un poco atrás, por favor, Lito, si eres tan amable. Hacia atrás. Eso, ya estamos ahí. Bueno, estamos aquí con mi hermano Lito y lo hemos invitado para que nos comparta un texto bíblico. Él ha sido una de las personas que se ha bautizado el día de hoy en el Jordán y le queremos dar la mejor bienvenida a los hermanos ya bautizados en Cristo Jesús. Saluda a todos los televidentes de YouTube y de YouTube. Mira, os quería dedicar este texto. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová. ¿Cuál es el texto, varón? Isaías 12, 1 al 2. Aleluya. Isaías 12, del 1 al 2. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, porque aunque te enojaste conmigo, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido la salvación para mí. ¿Qué nos puedes enseñar? Estos textos que me ha impulsado siempre pues a seguir a Cristo, porque es mágico en el sentido de que borra las transgresiones de uno y te da una nueva oportunidad para que lo sigas y no lo abandones nunca. ¿Qué le puedes tú decir a todos los televidentes que están en transgresiones, pero que el Señor quiere abrirles su corazón para que le acepten como su único y suficiente Salvador, Lito? Pues que no se lo piensen ni esto, que actúen, que se decidan y que lo consigan. ¿Cómo fue tu experiencia el día de hoy al bautizarte y sumergirte en las aguas del Jordán sabiendo que estás dando un paso de obediencia para todos los televidentes? Bueno, no se abrió el cielo ni que salió una paloma, pero fue algo muy impresionante, algo que lo recordaré toda mi vida. Quiero que invites a los televidentes para que acepten al Señor Jesucristo en el corazón, hermano Lito. Yo os invito a que aceptéis a Jesucristo en vuestro corazón y lo pongáis en vuestra vida todos los días. ¿Por qué? Porque sacarás provecho de todo lo que hagas. Bueno, mis queridos televidentes, el hermano Lito ha sido un invitado especial y enhorabuena por esta oportunidad que Dios te está brindando para que tú aceptes al Señor Jesucristo en el corazón. Yo quiero de una manera muy especial que nos dirijas en una pequeña oración para que Dios sensibilice a los televidentes y de esta manera el Espíritu de Dios sea rearguyéndoles para que lo acepten como su único y suficiente Salvador personal. Invito a que ores por los televidentes, hermano Lito. Padre Santísimo Jehová de todos los cielos, te pedimos por favor que ayudes a todos los que se encuentran en oscuridad y que no te conocen y que puedan volver a ti y comprendan que realmente seguirte es lo más grande y lo más bonito y lo más maravilloso y encontrarán bendiciones y toda su vida irá bien y todo te lo pedimos siempre en el nombre del Señor Jesús. Amén. Querido televidente, si este sentimiento a través del Espíritu ha llegado a tu corazón, yo te invito a que con una gran humildad, pero sobre todo con un sentimiento de arrepentimiento, repitas la siguiente oración. Di, Señor Jesús, el día de hoy yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que soy pecador y te pido que tú borres todas mis faltas. Gracias, Señor Jesús, porque tú me has redimido de todo mi pecado al morir en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo esté listo a responderte. Aleluya, amén. Yo quiero, querido televidente, que así como mi hermano Lito ha aceptado a Cristo en el corazón, hoy ha hecho un paso de obediencia, tú te consigas una Biblia evangélica de sana doctrina, te ubiques en una iglesia, pero lo más importante, Lito, cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo, ¿qué fue lo primero que hiciste y que tuviste acceso al Padre? ¿En qué? ¿En oración? En oración. ¿Cómo lo experimentaste, Lito? Para que te lo comente ya para terminar el programa. Una sensación interna con un fuego. Tú hablas por el ordenador a través de chatear, hablas por el teléfono, hablas personalmente, pero el día de hoy tú que has aceptado a Cristo en el corazón tienes el privilegio de hablar con el Señor de señores y Rey de reyes. Te invito a que veas nuestra página web www.drcesarortiz.com, que nos llames a la línea de telefonía internacional 0034 622 622 628 y nos puedes escribir para alguna sugerencia, alguna petición de oración o para alguna información relacionada a nuestro ministerio a presidencia@drcesarortiz.com. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo y yo desde acá, desde este importante sitio que nos enseñaban que es histórico aquí para Israel, les quiero decir que tú que has venido a través de este programa de televisión a los caminos del Señor, le sigas buscando, porque mientras más lo busques,
más encontrarás promesas y bendiciones en Cristo Jesús. Dios les bendiga y hasta el próximo programa de televisión. Mañana salimos para Jerusalén y queremos agradecerle a nuestro hermano Ito que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Dios les bendiga poderosamente. Hasta el próximo programa. A los televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Desarrollos unas tomas. Gracias. Dios os bendiga poderosamente.